Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con lo que es diencéfalo. Este es una clase que sinceramente siempre me ha costado, desde el principio me costó, y bueno, varios de ustedes también me han manifestado lo mismo. Lo que sucede es que el diencéfalo son estructuras como de paso, ¿no? De paso de las centrales, que está el cerebro, está el cerebelo, está el tallo, y cómo se comunican entre ellos es a través del diencéfalo. Eh, Estaba hoy buscando, siempre me gusta colocar ejemplos, pues, y es como que, bueno, estemos estudiando Punto Fijo, estemos estudiando Maravén, y estemos estudiando Punta Cardón, a Judivana, y entonces, bueno, ahora nos toca estudiar el elevado de las Margaritas, que es un poco confuso porque no está en cruz, sino en X, y muchas personas siempre tienden a confundirse. Van llegando al elevado, ¿para dónde agarro? ¿Para acá, para allá? Porque no, vaya. Bueno, algo así, pues. Entonces hay que estudiar cada uno de esos caminos, pues. Bueno, haciendo un corte sagital, vemos eh, varias estructuras que les tengo subrayadas aquí. Eh, Como siempre les digo en los dibujos de anatomía, lo primero que debemos hacer es buscar entender lo que ya sabemos. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es el encéfalo, sabemos que esto es el cuerpo calloso, ya sabemos el cerebelo, esto me parece que es el tallo, y entonces tú dices, bueno, pero ya de aquí este gentío aquí, no sé. Bueno, ok. Pero, ¿verdad que nos acordamos de lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces, los libros dicen que el tercer ventrículo es el eje del diencéfalo, es decir, que está en el centro del tercer ventrículo, obviamente. Entonces, como el diencéfalo está en el centro del encéfalo, entonces el tercer ventrículo está en el centro de la mitad del medio. Entonces, el tercer ventrículo es esto. Es decir, que aquí, cuando yo hice el corte, aquí hay líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que si yo me meto por un huequito por aquí, hacia allá, yo me meto por un huequito por aquí hacia allá, hacia el hemisferio derecho, me voy a encontrar con, o sea, me voy a meter es por el agujero de Monro y llego al ventrículo lateral derecho. Esta pelotica aquí es la adhesión intertalámica, que son axones que comunican un tálamo con el otro, porque al ladito del tercer ventrículo, o sea, el tercer ventrículo está limitado hacia los lados exactamente por los dos tálamos, tálamo derecho, tálamo izquierdo, y en el medio está el tercer ventrículo. Entonces, los dos tálamos se comunican entre ellos a través de esa adhesión intertalámica. Otra de las cosas que llaman la atención es esto, lo que se llama comisura anterior. En anatomía, cuando ya hablamos de comisura, es algo que comunica. Por ejemplo, comisura labial comunica esto, comunica labio superior con labio inferior. Entonces, esto comunica, comisura anterior, comunica la parte frontal, envía axones, pues son neuronas que comunican el lóbulo frontal derecho con el izquierdo. Igual, entonces aquí tenemos otra de las cosas, que normalmente no se nos olvida, que como esta es la fosa nasal, este es el hueso esfenoide, porque este es el seno esfenoidal, entonces esto es la hipófisis. Que la hipófisis sabemos que está sentada en la silla turca, como es la reina de las glándulas, entonces está sentada en la silla turca. Me cagó cuando tú dijiste la silla turca. Nos ayuda a colgarnos de eso. Aquí está el quiasma óptico, que es la división entre los dos nervios ópticos, y aquí el cuerpo mamilar.
que son parte de los núcleos de la base, que ahorita más tarde vamos a ver qué son los núcleos de la base. Aquí entonces entre el tallo y el cerebelo, lo repasábamos ayer, entre el tallo y el cerebelo, aquí vemos el cuarto ventrículo, y esto por ende esto sería el conducto de Silvio. Aquí están las dos peloticas que veíamos en la mañana, dos peloticas superiores y dos inferiores, que son los colículos superiores y colículos inferiores. Comisura posterior, que entonces esto ayuda a comunicar a los lóbulos occipital, lóbulo occipital derecho con el lóbulo occipital izquierdo. Plexos coroideo, que es donde se filtra el líquido cefalorraquídeo, o sea, donde la sangre se filtra para que salga el líquido cefalorraquídeo. Y obviamente ya vimos lo que es el cuerpo calloso. Entonces, el diencéfalo está limitado por delante por los agujeros de Monro. Es decir, hasta aquí es agujero de Monro. A nivel posterior por el acueducto de Silvio. Es decir, está limitado por delante por la entrada al tercer ventrículo y está limitado por detrás por la salida al tercer ventrículo. A nivel inferior tenemos estas cosas que tengo que mantuve aquí subrayadas. Lo que es el quiasma óptico, la hipófisis, el cuerpo mamilar, obviamente, y ya esto lo que es el mesencéfalo, que es el pedúnculo cerebral también. Y a nivel superior tenemos los plexos coroideos. Entonces es como que si estemos en una sala y entonces estoy en el tercer ventrículo. En el techo tengo los plexos coroideos de donde gotea líquido cefalorraquídeo. A los lados, ¿se acuerdan que está? Los tálamos. Hacia adelante, por allá, está entrando líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales, que también los tengo a los lados. Eso es los agujeros de Monro. Y hacia atrás, bajando, acueducto de Silvio. Ok. Esos son los límites del mesencéfalo. Entonces vamos a ir viendo algunas estructuras de este sitio. Entonces, más o menos, ¿qué tenemos hacia superior? ¿Qué tenemos hacia medial? ¿Qué tenemos hacia lateral? Fijémonos que, entonces, esto es el tercer ventrículo, ¿verdad? El que dijimos que era la cavidad, ¿no? Y hacia los lados, dijimos que teníamos el tálamo. Tenemos el tálamo izquierdo, el tálamo derecho. Obviamente esto es cerebelo. Esto es anterior, esto es posterior. Ok. Este es un dibujito, esto que tengo aquí, un dibujito de Coscarelli, porque de verdad es uno de los videos que me ayuda. Vamos a poner esto por aquí. Entonces, esto es el cuerpo calloso, que tiene su rodilla, cuerpo y rodete o esplenio. Rodilla, cuerpo y rodete o esplenio. Y entonces, fíjense, esto aquí es el cuerpo calloso, es decir, que como hicimos un corte aquí, hicimos un corte a este nivel, hicimos un corte de nivel y estamos viendo desde arriba y estamos viendo el pedazo de la rodilla hacia adelante y el pedazo del esplenio hacia atrás. Bueno, aquí no se ve porque el corte se hizo más abajo, pero aquí sí se ve, en esta que está aquí arriba, ¿eh? Aquí está, cuerpo calloso, su rodilla, se cortó el arco y hacia atrás está el esplenio. ¿Qué es el cuerpo calloso? Vamos a ver más adelante. Pero el cuerpo calloso es también millones de neuronas que comunican un hemisferio con el otro. También a través de la rodilla pasan neuronas frontales derechas que van al izquierdo. A través del cuerpo van del parietal al otro parietal. Y a través del esplenio del occipital al otro occipital, del temporal al otro temporal. Bien. ¿Qué más podemos entender aquí? Esto, lo que se llama septum pelúcido, porque tiene forma así como si fueran pelitos, y septum significa tabique. ¿Y qué es esto que está aquí? Septum pelúcido
Entonces, como un tabique, una membrana ahí que ayuda al sostén de lo que es el cuerpo calloso. ¿Qué más tenemos aquí? Las comisuras, comisura posterior, anterior. ¿Se acuerdan que la habíamos visto aquí? ¿Se acuerdan que habíamos visto comisura anterior, comisura posterior y que les dije que eran una comunicación entre ellas? Bueno, igualmente aquí. Aquí está comisura posterior y por delante aquí está la comisura anterior. Tin, tin, tin. O lo vi aquí cuando lo estaba estudiando anoche. Bueno, por ahí lo vemos ahorita. Me pica no conseguirlo. Pero bueno, ajá. Otra cosa, aquí están también entonces alrededor están los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estructuras, como ya se imaginarán, porque se llaman núcleos, son estructuras que tienen cuerpos neuronales que son estaciones, son como otros órganos pequeñitos que ayudan al cerebro, que ayudan al cerebelo en la toma de decisiones. Los alumnos de los que están ahorita en Morfo 3, a ver si conocen lo que es la vía piramidal. En la vía piramidal, ¿verdad? Yo a través de ella puedo, como es una vía motora, puedo hacer los movimientos, pues. Yo doy la orden a los músculos de hacer los movimientos. Hay otras estructuras que salen, que ayudan también a esa vía motora que se llama vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal permite que esos movimientos sean lo más exactos posible. Por ejemplo, un pitcher, si no tuviera vía extrapiramidal, puede lanzar la pelota, pero eso no va a ser strike o no va a ser bola lo que él quisiera. Entonces, porque la precisión del movimiento, de cuánto vas a contraer, qué fibras vas a contraer para que tú hagas el movimiento de la mano, qué fibras de cada músculo vas a contraer para que hagas el movimiento de la mano. Y no solamente qué fibras de cada músculo, sino con qué intensidad de movimiento, porque entonces eso te da, por ejemplo, la velocidad de la pelota. Esos detalles no lo hace la vía piramidal. Él nada más da la orden que se contraigan esos músculos. Pero la vía extrapiramidal te ayuda a hacer esos movimientos. Obviamente también con ayuda de propiocepción y todas esas cosas. Entonces, los núcleos de la base también son estaciones que se comunican con la corteza cerebral para decirle con qué precisión van a hacer los movimientos. Entonces hay varios núcleos de la base que probablemente se los van a preguntar, los tienen que saber, tienen que conocer, o que por lo menos que ustedes les digan el nombre y ustedes tengan idea, pues. Eso es un núcleo de la base. Una enfermedad de los núcleos de la base es el Parkinson. Los núcleos de la base manejan mucho un neurotransmisor llamado dopamina. Esa dopamina en esos cuerpos de la base se va deteriorando, se va disminuyendo y entonces los pacientes con Parkinson pierden dopamina. Eso hace que entonces ellos no puedan controlar bien sus movimientos. Ellos te hacen el movimiento, pero no lo pueden controlar a precisión. Por eso tienen contracciones involuntarias. Entonces, fijémonos aquí, este núcleo caudado, el núcleo caudado tiene una forma, como decirles, también como de arco, así. Viene así, entonces, así más o menos es los ventrículos laterales, ¿verdad? Los ventrículos laterales son así. Entonces, el núcleo caudado también tiene esa forma, y entonces por eso aquí adelante, si ven aquí adelante dice cabeza del núcleo caudado, porque la cabeza aquí y después hacia abajo la cola. Pero, ¿qué es la cola? O el pie, aquí,
Ajá. Dice el pie de hipocampo, pero es la continuación del núcleo de los núcleos de la base. Pero ahorita, más adelante, vamos a ver mejor ese núcleo caudado. Otra vez aquí, colículo superior y colículo inferior. Y bueno, aquí, como les digo, esta es una representación más como esta. Fíjense, esto sería cuerpo calloso, que es lo amarillo, sectum pelúcido, esto, que es lo verde aquí, y los pilares del fornix, el cuerpo del fornix, que es esto aquí, que es más o menos como Coscarelli quiso hacer el dibujo aquí. Entonces, obviamente, esto es un corte axial del cerebro. Ahora es que van a ver ustedes cortes axiales de tomografía. Está en una emergencia, llega un paciente con un traumatismo craneoencefálico. El neurocirujano te va a mandar a pedir tomografía. Porque te va a decir, la rayos X no me sirve. La rayos X es para ver si tiene fractura o no, y eso lo puedo saber palpando la cabeza. De resto, decidir qué vamos a hacer con el cerebro del paciente, tienes que hacerle tomografía. Y sin eso, el neurocirujano no va a ir. Que no me escuche el doctor Mato. Él sabe que es echando broma, pero es así. Él te va a pedir que él no va a poder decidir completamente hasta que el paciente no tenga tomografía. Entonces, el neurocirujano te va a pedir el favor que tú le leas la tomografía para él poder decidir si se lo va a hacer por teléfono. Entonces, tú más o menos tienes que tener una idea de con qué estás viendo, porque no puedes saber nada más que, bueno, en el cerebro hay sustancia blanca y sustancia gris, y ya. Tienes que saber. Entonces, fijémonos, otra vez, ajá, qué es esta ensalada aquí? Entonces, tú dices, bueno, para empezar, yo sé que en todo el medio está el tercer ventrículo. Eso no hay pele. Y que, obviamente, a los lados están estas dos pelotas que son grises. Como son grises, tienen cuerpos neuronales, son núcleos. Por lo tanto, son los tálamos. Y fíjense, entre ellos dos, la adhesión intertalámica que los comunica. Hacia adelante, pasa que si se fijan, pareciera que fueran asimétricos los cortes, ¿no? Es porque un corte es más arriba que otro. Este corte es más superior que este. Entonces, fíjense, este es la cabeza del núcleo caudado y este es la cola. Es decir, que es como que si tuviera más así, entonces pasé el corte por la cabeza y por la cola. Entonces nada más se ve aquí la cabeza y la cola. Igual tenemos otro de los núcleos de la base, que es el núcleo lentiforme, que está compuesto por el putamen y el globo pálido. Igual esta aquí también son cuerpos neuronales que son claustros. Es decir, todos estos cuerpos neuronales van a subir a la corteza a darle información precisa de cómo vas a hacer el movimiento y después todo eso baja por la vía piramidal. Igual aquí, estos son los plexos coroideos, parte de lo que es el segundo ventrículo, los ventrículos laterales. Es decir, estos son los cuernos anteriores, este y este, cuernos anteriores de los ventrículos laterales, y estos son los cuernos posteriores. Lo que ven en rojo es los plexos coroideos donde se origina líquido cefalorraquídeo en ellos. Allá me están avisando que quedan 10 minutos. Ajá. Y esto sería la cisura lateral, y entonces a esto se le llama el lóbulo de la ínsula, que es el que está escondido dentro. Tienes que abrir la cisura lateral o cisura de Silvio, tienes que abrirla para ver la corteza del lóbulo de la ínsula. Entonces, si hacemos un corte coronal a este cerebro, vamos a ver todo esto así. Otra vez volvemos a ver, primero, tercer ventrículo, ¿verdad? Tercer ventrículo. Vamos a ver hacia arriba, entonces, el
pues el cuerpo calloso. Sigamos atrás. Quiero ir atrás. Cuerpo calloso, aquel corte, ¿verdad? Lo hicimos, por ejemplo, más o menos aquí a través del agujero de Monroe, más o menos a este nivel, ¿ves? Vamos a ver el cuerpo calloso, vamos a ver el tercer ventrículo y vamos a ver el agujero de Monroe pasando a los ventrículos laterales, o al revés, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Y vamos a seguir bajando ese corte y vamos a ir viendo. Entonces, como ese corte pasó por aquí, pasó más o menos aproximadamente por aquí, entonces vamos a ver todo esto también, estos núcleos. Fíjense. Entonces aquí, tercer ventrículo, ventrículos laterales, la parte superior de los ventrículos laterales, cuerpo calloso, y entonces aquí vemos el tálamo, porque está a los lados, exactamente a los lados del tercer ventrículo está el tálamo. Y entonces más hacia afuera está el núcleo lentiforme y más hacia afuera está este núcleo finito que se llama claustro. Entre ellos hay sustancia blanca que tiene su nombre. Esa sustancia blanca es la que viene de la corteza cerebral. Por ejemplo, la vía piramidal pasa por aquí y a eso se le llama cápsula interna. Pasa por aquí. Esa cápsula interna es la que se puede morir cuando un paciente le da un SB, que por cierto yo dije que le iba a poner esas láminas y se me había pasado. Tengo que buscar ahorita, cuando hagamos el receso porque tenemos que parar, voy a buscar la lámina esa que di ayer de irrigación y algo que me había acordado ahorita, no me acuerdo. Bueno, eso, la irrigación, para que veamos el recorrido de los ventrículos laterales para que vean la forma de los ventrículos. Entonces eso y la irrigación. Ok, ¿qué vemos aquí? Entonces recuerden que los ventrículos laterales tienen esta forma, entonces tienen cuerno anterior o cuerno frontal, cuerno inferior o cuerno temporal y tiene un cuerno hacia atrás, que es un cuerno temporal. Entonces, este cuerno inferior es este que vemos aquí. Esto que vemos aquí. Hacia temporal. Y esto es los cuerpos mamilares. Entonces, el tálamo tiene millones de núcleos. Millones de núcleos. Él lo que nos va a ayudar, su función es interpretar toda la información sensitiva. Usted no lo sabe, pero, o a lo mejor no se lo han imaginado, no sé. Toda la información sensitiva que llega a nuestro cerebro. Entonces, él lo que hace es depurarla. Decir, no, esto no nos sirve. O esto no sirve. Y él es el responsable en parte de que a veces nosotros estudiamos y no se nos queda grabado. Pero es a veces porque nosotros ponemos falta de interés. Porque si no nos gusta, entonces es difícil que nosotros no podamos estudiar. Tenemos que enamorarnos, juro. Porque si nosotros elegimos esta carrera porque nos gustaba ser médico, bueno, hay cosas en la carrera que no nos gustan, pero tenemos que enamorarnos, a juro. Es como cuando estamos con nuestra novia, nuestro novio, y bueno, nos gustó porque es bonito, porque es así, porque me gustan los tatuajes, pero hay cosas que no nos gustan. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos si bueno, si nos vamos a tener que calar eso. Bueno, si como lo amamos y lo queremos, entonces decidimos calarnos eso. Bueno, así en medicina te vas a tener que calar trabajo comunitario, te vas a tener que calar fármaco no, porque fármaco al final es importante, pero las otras no.
Pero hay materias que te tienes que calar y las tienes que estudiar y las tienes que pasar. O dentro de morfo, bueno, a mí no me gusta respiratorio, pero lo tuve que estudiar. ¿Qué más iba a hacer? Yo algún día iba a ver una neumonía, iba a ver un, ahorita está el coronavirus, por ejemplo, y ese tipo de cosas que para yo entender eso tenía que ver lo normal y después tenía que ver lo patológico, tenía que verlo en algún momento. Entonces tenía que poner de mi parte. Bueno, lo cierto es que el tálamo entonces filtra la información. Si yo estoy aquí en este momento, yo estoy sentado dándole la clase a ustedes y obviamente yo estoy es nada más pendiente de lo que voy viendo en las láminas. Vamos a decir, voy a decirles toda la información sensitiva que recibo en este momento. Estoy pendiente de que lo que estoy viendo en las láminas a través de mi visión y, ¿qué le digo yo? Más nada. De repente si escucho algo, etcétera. De resto yo no estoy pendiente de más nada. Pero todo mi cerebro, en la región, en el tálamo, estoy recibiendo mucha más información. Por ejemplo, estoy recibiendo toda la información, campimetría, que está alrededor del lacto. Siento frío, estoy en una sala con aire, estoy sentado, ¿verdad? En una silla y el estar tocando la silla sentado, está tocando mi piel, está tocando la ropa con que estoy, todos esos toques en mi piel, todo eso se envía todo el tiempo al cerebro, al tálamo. El tálamo lo que hace es descartar, no, no, eso no me importa. ¿Me entiendes? De repente sí, está una hormiga y me pica, eso sí, el tálamo lo deja pasar a la corteza para que entonces, oye, porque ya es una lesión que me está haciendo la hormiga y entonces yo me rasque, pues. Sí, ¿me entiendes? Entonces, todo este poco de núcleos, que son como 15 o 20, ahí está. Entonces, em, están, se dividen en anterior, medial y posterior. O sea, este es el tálamo derecho y este es el tálamo izquierdo. Y aquí está la adhesión intertalámica. Los cuerpos, entonces, este anterior se comunica, tiene aferencias, es decir, le llega información de los cuerpos mamilares, del cíngulo, del hipotálamo. Su función se comunica mucho con el sistema, o sea, participa con el sistema límbico y la memoria reciente. Medial, este anterior y medial son menos complicados. Está, tiene aferencias con la corteza frontal e hipotálamo y entonces su función es información somática, visceral y olfatoria. Y está el núcleo lateral, perdón, en la porción lateral. La porción lateral es una locura, pero entonces está hilera dorsal, hilera ventral. En la hilera dorsal está un poco núcleo dorsal lateral, posterolateral, pulvinar. No sé si de repente van leyendo y dice pulvinar del tálamo. Eso llega a ese núcleo pulvinar en la hilera dorsal, en la porción lateral del tálamo. Aferencias y eferencias con la corteza. Entonces en la hilera ventral, que sería la inferior, están núcleos anteriores que se comunican con la formación reticular, cuerpo estriado, eso es núcleos de la base. Otra ventral lateral con el cerebelo, con el núcleo rojo, con la corteza motora. Y estos los que importa, ventroposteromedial, que se comunica con el trigémino y el gusto, todo lo que viene de los pares craneales sensitivos, y el posterolateral tiene que ver con todo mi cuerpo, todo lo que yo recibo a través de mi piel, a través de la vía de lo que se llama tálamo cortical. Entonces, bueno, Ok, seguimos. Fue en el momento exacto. Bueno, entonces, como les decía, em, en los núcleos ventroposteromedial y el posterolateral, entonces el posteromedial ayuda, recibe la información de los pares craneales que son sensitivos y sensoriales. El posterolateral es toda la información sensitiva que viene de la piel de todo el cuerpo, que es el que más uno, vamos a decir, uno más no usa, sino es el que más conoce, es la palabra.
Todos esos son importantes, lo que pasa es, todos son importantes para el cuerpo, pero uno menos los estudia, pues. Ok, tenemos en el hipotálamo también es estudiado en Morfo3, pero en la parte de endocrino reproductor, porque él ayuda mucho con la parte, ayuda a varias hormonas, ayuda a lo que se llaman los ritmos circadianos, no sé si lo conoce. Está en los núcleos, aquí en el hipotálamo, el hipotálamo está encima de la hipófisis, se comunica mucho con la hipófisis. La hipófisis es una glándula que segrega varias hormonas que va a darle órdenes a través de hormonas a otras glándulas, a las gónadas, al páncreas, a la tiroides, le va a dar órdenes de cómo van a funcionar esas otras glándulas. Pero el hipotálamo es el que le dice es como el rey, el que le dice a la hipófisis, que es la reina, cómo es que va a hacer las cosas. ¿Eh? No es que soy machista, solamente hice un ejemplo así histórico, como se manejaban antes las cosas. Y se comunica a través de eso. Como les decía, él también tiene la parte de los ritmos circadianos, por ejemplo. Los ritmos circadianos es lo que ayuda a saber internamente los días, las fechas tuyas, o sea, no la fecha de que si hoy es 29 de abril, no. Bueno, el dormir y despertar. Dormir y despertar es un ritmo circadiano de que él sabe, el cerebro sabe, que ya después de 16, 18 horas de estar despierto, bueno, vamos a dormir. Entonces él sabe que es de noche y vamos a dormir. ¿Cómo sabe que es de noche? Porque está esta cosita que está aquí, que se llama quiasma óptico. A través del quiasma óptico recibe información de la luz que llega a través de nuestra vista. A través de nuestra vista llega entonces luz solar y eso hace que nosotros nos mantengamos despiertos. Claro, a menos que nos hayamos trasnochado por un parcial, ¿no? Pero entonces eso nos mantiene despiertos y, y es lo que le dice al cerebro que todavía no es hora de dormir. Entonces por eso apagamos la luz, entonces nos da sueño. Otro ritmo circadiano es el de el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es que hace de que cada 29 días, cada 28 días le llegue la menstruación a la mujer. Es el hipotálamo que lleva esa cuenta. Más, vamos a decir, se cumple mucho mejor, por ejemplo, en los animales. Saber la época de apareamiento, o la época que tienen que emigrar, eso se lo hace el hipotálamo a través de los ciclos circadianos. Y eso es lo que se nos altera cuando nosotros viajamos a otro país, a deshoras, con muchas horas de diferencia y llegamos según nuestro reloj biológico, que sería el ciclo circadiano, era para que llegáramos de noche, pero entonces llegamos de día, entonces andamos con sueño todo el día y pasamos días todos como descontrolados, es por eso. Ok, entonces llegamos a lo que son los núcleos de la base. Los núcleos de la base entonces son varios. Está el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. Entonces, el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado, que es este verde, que les decía que tenía forma de C. No es lo mismo que el ventrículo lateral. Los dos tienen como forma de C. De hecho, me acuerdo, yo estaba en electromedicina y me hicieron estudiar las relaciones que tienen ellos dos, porque entonces uno viene y hace así y después el otro se mete así o este queda encima así. Entonces te decía, bueno, a nivel superior el ventrículo lateral forma la pared lateral del claustro, pero en cuanto a las colas, la cola del caudado es el techo de... y yo estaba en electromedicina y yo decía, imagínate, esto me lo voy a tener que volver a estudiar. Bueno, y lo cierto es que hasta ahora nunca no me ha servido. Obviamente para el neurocirujano sí, porque él opera eso. Pero más nunca lo vi. Pero bueno, de todas maneras es algo que yo siempre les he dicho.
Mientras más se estudie, más se te va a quedar grabado. Pero bueno, eso yo nunca lo exigí. Aunque sí exigí es que por lo menos se estudiaran, supieran los núcleos de la base. Entonces, bueno, entonces estos núcleos de la base son puros cuerpos neuronales reunidos, pero que toman una forma. Y entonces le dan esa forma ahí esquemática, pero en verdad ellos no tienen exactamente esa forma, sino que más o menos le dan esa forma. Como si fuera un enjambre de abejas que en las comiquitas toma forma, pero son un poco de abejas, ¿eh? Que están entre comillas desordenadas, pero dentro de su desorden, que uno las ve, pero ellas se comunican entre ellas, ¿eh? Así, los núcleos de la base son un poco de cuerpos neuronales, pero que están reunidos. Lo cierto es que tenemos el núcleo caudado, y entonces tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudado, y termina en una puntica de la cola que se llama cuerpo amigdalino, que también también es otro núcleo de la base. Entonces, cuerpo estriado es el núcleo caudado más el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, entonces, que está formado, perdón, yo señalaba este rojo es el tálamo. El núcleo lenticular por dentro está formado por dos partes, putamen y globo pálido. Fíjense aquí, putamen, putamen es para afuera, putamen y globo pálido. Entonces, y tenemos el núcleo amigdalino, que es el cuerpo amigdalino, que ayuda con las emociones, reconocimiento de las caras. Ahí siempre he dicho que no tengo cuerpo amigdalino porque yo nunca me acuerdo de la gente. Cuando la veo, me acuerdo, lo conozco yo, pero no me acuerdo más. Y ayuda con la sensación de miedo que activa el sistema nervioso simpático, que vamos a ver en la última clase. El claustro se desconoce su función. Entonces, si vemos aquí otra vez, fíjense, estos son los cortes A y B, que son estos mismos aquí, A y B. Vamos a tratar otra vez de entenderlo porque yo sé que no es fácil. Entonces, tenemos hacia adelante, si hacemos este corte aquí, ¿no? Si vemos el corte A, ¿verdad? Si vamos viendo, vamos tratando de adivinar. Primero vamos a ver cabeza del núcleo caudado, después vamos a ver núcleo lenticular, que es el azul, lo vamos a ver hacia lateral. Después vamos a ver hacia medial, el rojo, que es el tálamo. Y después vamos a cortar un pedacito de la cola, ¿ves? Cabeza del núcleo caudado, lenticular, tálamo y colita. Fíjense que esta flecha dice hendidura para la cápsula interna. Por allí van a pasar los axones que les dije que son de la cápsula interna, que vienen de la vía piramidal, que vienen de allá de la corteza y van hacia la médula espinal. Ellos pasan por ahí entre el núcleo caudado, y el tálamo. Entre el núcleo caudado y lo que es el lenticular y el tálamo. Ellos van a pasar por ahí. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, fíjense aquí, ¿ves? Cabeza del núcleo caudado. Después viene núcleo lenticular. Viene tálamo. Y aquí al final la colita. Aquí está. La colita del núcleo caudado. Casi es el mismo corte. Abajo. Igual, cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo y la colita. Si se fijan, entonces entre ellos está pasando, entre el tálamo y el núcleo lenticular, está esto que se llama cápsula interna. Cápsula interna, que por allí van pasando todos esos axones que ya le he dicho varias veces, que vienen de la corteza y van hacia la médula espinal. Entonces, más hacia afuera está el claustro y más hacia afuera, que es el otro núcleo de la base, y más hacia afuera el lóbulo de la ínsula. Entonces, las funciones de los núcleos ayudan a la regulación del movimiento voluntario, aprendizaje de habilidades motoras, más o menos es lo que les he dicho.
ayudan a preparar el cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades mediante el control de los movimientos axiales de la cintura y posición de las partes proximales de las extremidades. Como les decía, más o menos con el mismo ejemplo del pitcher. El pitcher, entonces, para poder realizar un buen lanzamiento, eso se debe preparar su cuerpo. No digamos preparar el cuerpo, porque muchas veces eso ya es costumbre, estilo, etcétera. Pero suponte que uno agarra y, bueno, va a lanzar algo muy lejos, lo más lejos que pueda. Uno entonces hace la preparación, hace la torsión del tronco, toda esa preparación te lo da el núcleo de la base, porque en la corteza dice, bueno, yo quiero lanzar la pelota y yo la sé lanzar. Sí, bueno, pero entonces el núcleo de la base dice, bueno, yo te voy a ayudar, ¿cómo es que la vas a lanzar? ¿no? Ayuda a la postura, obviamente, porque también ayuda con el equilibrio. Modula el inicio y el final del movimiento. Ok, entonces aquí tenemos, fíjense, cómo todos estos son los núcleos de la base, el núcleo lenticular, núcleo caudado, el mismo tálamo, el mesencéfalo, que es la parte superior del bulbo raquídeo. Todos ellos se comunican entre ellos y envían información al cerebro. El cerebro hace conexiones entre las dos circunvoluciones, la circunvolución sensitiva, que es la precentral, que es la poscentral, y la precentral, que es la motora, y a la final todo eso se integra allí para que salga a través de una sola neurona, que es la motoneurona, la vía piramidal. Y eso llega al asta anterior de la médula espinal. Fíjense, todo se integra desde los núcleos de la base hacia la corteza cerebral y después todo eso baja hacia la médula espinal, o sea, hacia el mismo tallo encefálico para algunos movimientos de los pares craneales. Igual, aquí está otro núcleo de la base, el globo pálido, etc. Fíjense otra vez aquí cómo se comunican entre ellos y luego a la final se comunican todos con la corteza para enviar la vía hacia los músculos. O sea, aquí está la corteza, perdón. O sea, todos estos son los núcleos de la base, se comunican con la corteza y de la corteza baja toda la información a través de la primera neurona, llegan a la médula espinal y de la médula espinal sale con la segunda neurona hacia cada uno de los músculos. Esa es la función principal de los núcleos de la base. Ok, eso fue en cuanto a la sustancia gris. Entonces ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. De los núcleos de la base, del diencéfalo. Vean que es un poquito complicada la cosa. Ajá, les voy a mostrar aquí. Yo había abierto aquí irrigación. Bueno, no, voy a hablarles aquí Vean, aquí están los ventrículos. La forma que tienen los ventrículos, fíjense que se parece a los del núcleo caudado, pero no es lo mismo. Los ventrículos laterales son cavidades con líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos, alguien está sonando por ahí. Creí que era en el techo. Los ventrículos son eso, y el núcleo de la base, el núcleo caudado, es eso. Okay. Y el núcleo caudado son cuerpos neuronales. Entonces, fíjense aquí, ventrículos, los ventrículos, entonces la parte superior, que el asta frontal, el asta posterior y el asta inferior o temporal. Entonces, tenemos fibras comisurales. Entonces, sustancia blanca dijimos que era axones, ¿verdad? Entonces, las fibras comisurales. Las fibras comisurales, entonces, son las que ayudan a unir una cosa con otra. En este caso, los hemisferios, o ayudan a unir
un lóbulo con otro, o ayudan a unir todo el encéfalo, a comunicar el encéfalo con otros órganos del sistema nervioso. Entonces, una de las más grandes es el cuerpo calloso, que como les dije, tiene pico, rodilla, cuerpo y rodete o esplenio, y él ayuda a comunicar un hemisferio con otro. Fíjense, esto que ven aquí en verde es parte del cuerpo calloso. Es decir, hice un corte coronal a través de la mitad del cuerpo calloso y encuentro que hay neuronas que vienen de este lóbulo parietal a este lóbulo parietal. Tenemos comisura anterior y posterior, que en este caso aquí, comisura anterior por aquí, comunica lóbulo frontal, y comisura posterior aquí, que comunica los dos lóbulos occipitales. Y tenemos el fornix también, que es este, que ayuda a comunicarse de adelante hacia atrás. Es decir, si meten esto en el cerebro, aquí estaría frontal y aquí estaría temporal, aquí sería occipital. Entonces ayuda a comunicarse dentro del mismo hemisferio. Por ejemplo, aquí, como les dije, estas se comunican entre los dos hemisferios. Estas se comunican entre el mismo hemisferio. Fascículo longitudinal superior, que vamos a ver. Esta comunica, que es la de la cápsula interna, ¿se acuerdan? Comunican corteza con médula espinal, es decir, más lejos todavía. Entonces tenemos fibras de asociación, que son azules. Están las fibras de asociación cortas, están corticas, se comunican dentro del mismo lóbulo, ¿no? Dentro del mismo lóbulo parietal, por ejemplo. Fascículo ursiforme se comunica con las hablas, se comunica, por ejemplo, se comunica el área de Wernicke con el área de Broca. El área de Wernicke es la que nos permite interpretar lo que escuchamos, y el área de Broca nos permite perdón, nos permite comunicar lo que hablamos, nos permite traducir lo que nosotros pensamos, traducirlo para hablarlo. Entonces, si por ejemplo yo estoy leyendo, en este caso estoy leyendo fibras de asociación corta, yo leí eso, mi vista lo llevó al área visual occipital, pero después, porque mi área visual vio letras, pero después eso lo lleva al área de Wernicke, que interpreta que en español eso significa asociación corta. Se lee así. Entonces después, bueno, pero tú lo quieres leer. Bueno, vamos a decirle al área de Broca que nos diga cómo es que debe leerlo. Entonces el área de Broca dice, bueno, esto en español se dice así. Vamos a decirle ahora al área precentral cómo es que debe él mover los labios para que él diga asociación corta. Imagínense entonces todo eso. Creo que no hay aquí alumno de Morfo 3, no sé, de lo que yo le haya dado, pero entonces yo le ponía que me dieran todas las neuronas por donde pasa todo eso si yo colocaba poner a leer a alguien. No, no están aquí, no hay nadie por aquí. Ajá. El área del cíngulo, que entonces es otra área de asociación, que entonces me va a llevar información del frontal hasta al temporal, es decir, son fibras. Cuando digo fibras de asociación, son axones que se comunican, son axones. Aquí es pura neurona. Fascículo longitudinal superior comunica el frontal con occipital, como les dije, y el longitudinal inferior comunica el occipital con temporal. Tengo que estar moviendo todo esto para todos lados. Ajá. Tenemos entonces las fibras de proyección, que son las que comunican con otros órganos. Fíjense. Las fibras comisurales comunican son las verdes, comunican entre los dos hemisferios. Las fibras de asociación comunican dentro del mismo hemisferio, son las azules. Y las fibras de proyección son las que comunican con otros órganos. Entonces, en este caso, es la cápsula interna el ejemplo más típico.
porque a través de la cápsula interna va bajando la vía piramidal, la vía motora, y va subiendo también la vía sensitiva. Entonces, fíjense, por ejemplo, como yo les decía, esta es la cápsula interna, es decir, acuérdense, cabeza del núcleo caudado, tálamo, y aquí núcleo lenticular. Y entre ellos se van moviendo todas esas fibras. Igual también por aquí, que es esto es la cápsula interna, por aquí es la cápsula externa entre el lenticular y el claustro. ¿Se acuerdan del claustro? Entre la cápsula interna, perdón, entre el núcleo lenticular y el claustro está la cápsula externa. Y entre el claustro y el lóbulo de la ínsula está la cápsula extrema. Por todo eso hay fibras de proyección. Entonces, fíjense cómo aquí te va diciendo, que esto se llama brazo anterior del cápsula interna, esto es la rodilla y esto es brazo posterior. Entonces, en el brazo anterior, aquí dice fibras tálamos corticales que van del tálamo a la corteza y que se dirigen al lóbulo frontal. Igual, fibras córtico-espinales que van de la corteza bajando vía piramidal, que va bajando de la corteza cerebral hasta la médula espinal, pero las del miembro inferior. Estas son de la corteza hacia los núcleos de la base que van a manejar cabeza y cuello. Todo eso va allí y dependiendo de dónde está la irrigación, de dónde llega la irrigación, de donde pierde la irrigación, esas neuronas se van a dañar y entonces el paciente va a presentar las lesiones por la isquemia. ¿Me da un poquito de agua, por favor? Entonces, fíjense aquí en el dibujito, otra vez, cabeza del caudado, cuerpo del núcleo, entonces sería, perdón, el núcleo reticular, ¿se acuerdan que el tálamo y el núcleo reticular bajando, la bajando todas sus axones, porque los cuerpos neuronales estos están en la corteza cerebral. Igual que aquí, entre el núcleo reticular y el tálamo está la cápsula interna. Gracias, la cápsula interna. Entonces, aquí seguimos, vemos este corte coronal un poco inclinado. Vemos qué pasa a través de los hemisferios. Fíjense, la corteza vamos a tratar de adivinar, porque por lo menos no hay leyenda. Fijémonos. ¿Esto qué será? Cuerpo del núcleo caudado. Cuerpo del núcleo caudado. ¿Se acuerdan que les había dicho que me hicieron estudiar eso? Que entonces la pared lateral del ventrículo lateral es el núcleo, el cuerpo del núcleo caudado. Entonces, está formado por putamen y me olvidó. Tengo que buscarlo porque no se me olvide. Sí, luego tú tienes razón. Putamen y globo pálido, entonces esto es cápsula externa. Esto es claustro, la linecita, y cápsula extrema, y esto es el lóbulo de la ínsula. Llegamos entonces, este es protuberancia, mesencéfalo aquí, protuberancia, bulbo raquídeo. Aquí estos amaritos que están saliendo son los pares craneales, cerebelo, y entonces aquí seguimos los mamíferos. Esto sería el cuerpo y el septum pelúcido. Entonces, ya son cortes que van de atrás, ventrículos laterales, otra vez el cuerpo del núcleo caudado, y ya empezando aquí lo que es igual aquí, casi lo mismo. Ahí ya se va haciendo lo que es casi el tálamo. Y otra vez núcleo lenticular y el claustro. Estamos viendo, ya aquí se está formando el tercer ventrículo. Entonces, aquí está el tercer ventrículo. Esto sería el tálamo, cuerpo del núcleo caudado, núcleo lenticular, otra vez el calloso, septum pelúcido. Y bueno, igual. Aquí se ve más bonito la fibra, ¿ves? Como las fibras de la corteza y van pasando por aquí para llegar, para ir bajando, pasan por protuberancia y todo eso, van bajando hacia la corteza cerebral. Igual ya hasta casi el cerebelo.
Igual cortes axiales desde arriba. Obviamente esto es entonces completo los núcleos, pues los ventrículos laterales, la parte anterior del ventrículo lateral, la parte posterior. Ya me aviso de los 10 minutos, pero estamos terminando. Tálamo, tercer ventrículo, globo pálido y putamen, cápsula interna. Todo esto aquí, cápsula interna. Igual aquí. Igual aquí. Y ya esto es mesencéfalo. Bien. Espero haberle dejado las dudas. Había algo que les iba a mostrar también de la cápsula interna en irrigación. Recuerdan la célula media, que no sé cómo se llama, media, lo que es el núcleo ventricular, perdón, y por eso está allí entonces la cápsula interna. Entonces, obviamente, se nutren de la vía piramidal, de la vía córtico-espinal, se nutre a través de la pues, cuando se afecta la célula media, el paciente va a tener hemiparesia contralateral, es decir, va a tener parálisis del hemicuerpo contralateral, del otro lado. Bueno, si no tienen más dudas, pueden escribir por aquí por el chat, o pueden escribirme por teléfono.